Muy bien, buenas noches, días, tardes a todos. Esta clase viene espectacular, espectacular. Yo creo que todos queremos saber cuál es la receta del amor. ¿Cuál es la receta del amor? Entonces, em, vamos a partir, pero sin antes, obviamente, no me quiero olvidar de agradecer a nuestro sponsor y a Arkanoam por hacer posible este momento para todos, estas clases que tenemos todos los lunes. Em, y comentarles que la receta del amor incluye todo el amor. No incluye solamente el amor entre una pareja, incluye el amor en general. Incluye el amor entre padre e hijo, incluye el amor entre hermanos, incluye el amor también entre parejas, o incluso entre amigos. Entonces, vamos con la receta del amor para todos. Ya sé que están esperando, están ansiosos, yo voy a empezar. Entonces, tenemos una frase muy conocida. Dice, no tomes venganza ni guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. ¿Quién no habrá escuchado alguna vez ama a tu prójimo como a ti mismo? A pesar de que mucha gente cree en forma lamentablemente equivocada, pero creen que este principio es un principio un poco más cristiano, digamos, por decirlo de alguna forma, y con todo el respeto del mundo, pero la verdad es que este principio es uno de los 613 mandamientos que tiene el judaísmo, eh, y es central en la vida judía. Sin embargo, como vamos a ver, este es uno de los preceptos más difíciles de entender para la mente humana. Vamos a analizar las siguientes preguntas y después les vamos a ir contestando. Número uno, ¿cómo puede ser el amor una obligación? ¿Tú amas a alguien o no lo amas? ¿Cómo me va a obligar a amar a alguien? Vamos con la segunda. ¿Cómo puedes amar a alguien tanto como a ti mismo? Entiendo, está bien. Amo a tal persona o a tal amigo o a mi pareja, lo que sea, pero ¿cómo puede ser que lo tengo que amar o sea, tanto como a mí? La tercera pregunta dice, no tomes venganza ni guardes rencor. Entonces, esta es un poquito más teórica, pero ¿por qué estos mandamientos están juntos? ¿Por qué no guardar rencor ni tomar venganza están juntos? Y la última pregunta es, ¿por qué después de decir no tomes venganza ni guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, yo soy Dios? ¿Qué tiene, o sea, básicamente la pregunta es qué tiene que ver acá Dios con lo que dijo antes? Antes se entiende un poco la correlatividad, pero ¿por qué dice yo soy Dios? Entonces, vamos con la primera. ¿Es posible obligar a amar a alguien? Entonces, si pensamos acerca de esto, nos vamos a dar cuenta que de hecho hay ciertas personas a las que estamos obligados a amar, ¿ya? Incluso exigimos que otros también amen a esas personas. Entonces, imagínense lo siguiente, un padre y un hijo están discutiendo y el hijo le dice, odio a mi hermana. El padre le dice, no digas eso, tienes que amar a tu hermana. Pero ¿cómo voy a amar a esa mocosa, pequeña mocosa? Dice, no digas eso, tienes que amar a tu hermana. Entonces, el padre no le está sugiriendo que la ame a la hermana, le está obligando que la ame a la hermana, porque en este caso, entre los hermanos, el amor entre hermanos no es algo que esperamos, que preferimos que suceda, sino que estamos esperando que ocurra, ¿ya? Entonces, precisamente a través de aceptar que estamos obligados a amar es que comenzamos el proceso para alcanzar ese amor, ¿ok? Entonces, si le preguntan a cualquier pareja que esté esperando un hijo, le van a preguntar, ¿van a amar a ese bebé? Obvio que le van a decir, claro, ¿cómo no lo vamos a amar? Dice, incluso que cuando crezca después se ponga revoltoso y rompa todas las cosas de la casa. Dice, sí, claro, obvio. Dice, pero ¿cómo están tan seguros? Incluso que se ponga más insoportable que el hijo del vecino, ahí todavía lo van a amar. Pero si no importa, nosotros lo vamos a amar igual, va a ser nuestro hijo. Entonces, ¿por qué? Porque los padres están naturalmente comprometidos a amar a los hijos y van a encontrar la forma de amar a sus hijos como sea. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito desde la raíz. Y para los que estuvieron en las clases anteriores, vamos a tocar algunas cositas que vimos en las clases anteriores para que voy a repetir algunas cositas, pero en este caso estamos abordando específicamente estos temas. Entonces, ¿cuál es la definición de amor? ¿Ya? Entonces, el judaísmo entiende el amor como el placer emocional que uno siente al encontrar las virtudes de la otra persona
e identificar a la otra persona con esas virtudes. Por ejemplo, eh, mi esposa es buena para tal cosa, entonces yo ya identifico que mi esposa es buena para tal cosa o para tal otra. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que amar depende de nosotros, de nuestra actitud. Entonces, si escogemos enfocarnos en las virtudes de la otra persona, entonces vamos a sentir amor, pero si nos enfocamos en los defectos de esa persona, no vamos a poder tener una buena actitud hacia esa persona. ¿Ok? Entonces, esto explica por qué la Torah nos obliga a sentir amor. Por otro lado, tenemos la idea mundial, la idea griega del amor, que es Cupido revoloteando ahí con sus alas y tirando flechas de amor. Hablamos como hablamos también en las clases pasadas, que no es algo que uno se esfuerza, sino que es algo que sucede y pasa y te enamoras y ya. Entonces ya no es tu decisión, no depende del compromiso ni de conocer mejor a la otra persona, solamente pasa. Pero esta visión del amor tiene una desventaja enorme, que así como te enamoras, te desenamoras, porque no depende del esfuerzo que tú le pones, sino que es algo que pasa. Entonces, si pasa, en los que estuvieron en las clases pasadas, vimos una pequeña historia de Bob y Susie que se enamoraron porque vino Cupido y se enamoraron y se casaron y tuvieron hijos y de repente Bob estaba con su secretaria, vino Cupido, le tiró otra flecha, se enamoró de la secretaria. Entonces, según esta idea, es algo más o menos así. O sea, no, es algo que pasa, listo, no depende de mí. Em, Sin embargo, como dijimos, la visión judía está enfocada en entender las cualidades de la otra persona. ¿Ok? Cuando las personas se comprometen a pensar positivamente de los demás, ese amor se hace eterno porque solamente me estoy enfocando en las cosas buenas de la otra persona. Entonces, no te vas a desenamorar de la misma forma que no te desenamoras de tus hijos. Como dijimos en la clase anterior, ningún padre se levanta por la mañana y dice, ok, prefiero los hijos del vecino, que no todos se sacan mejores notas en matemáticas, así que niños, váyanse, van a venir a vivir con nosotros los hijos del vecino. No funciona así. No dejamos de amar a nuestros hijos porque, por más que sean irritables, porque es verdad, todos los niños son irritables a veces. Entonces, eh, no es algo que sucedió el simple hecho de que los amamos, sino que es algo que hacemos el esfuerzo de amarlos constantemente. Entonces, el secreto para amar a tu prójimo es extender ese mismo compromiso a todo el mundo. Así como te comprometes a amar a tus hijos, pase lo que pase y hagan lo que hagan, la idea es extender eso hacia todas las personas, hacia todo el mundo. Bien, entonces, em, vamos un poquito a detallarnos en la frase, ¿ya? En la frase de no tomes venganza ni guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Entonces, no tomes venganza ni guardes rencor. Esto es un poquito complicado, pero controversial, pero vamos a darle con muchas ganas. Entonces, hablemos de resentimiento, ¿ya? El resentimiento es algo muy venenoso. O sea, imaginen que alguien les hace algo malo y durante varios meses no se van a poder olvidar de lo que les hizo, ¿ok? Entonces, ese resentimiento te imposibilita ver las cualidades buenas de la otra persona y por ende te imposibilita de amarlo, ¿ok? Entonces, vamos con un ejemplo. ¿Ya? Hablan dos amigos, dicen, mi padre y yo nos odiamos, no nos hemos hablado en años. Dice, y el amigo le dice, estás ciego. Dice, imagínate que sales de aquí y te atropella un auto y estás a punto de quedar paralítico. ¿Quién estaría contigo en el hospital día y noche? Dice, seguramente mi papá. Dice, ok, entonces te das cuenta que tu padre no te odia tanto como tú piensas que te odia. Ahora pensémoslo al revés. ¿Qué pasaría si te enteras de que tu padre falleció? Dice, en verdad me sentiría pésimo porque no hablo con él hace muchos años. Dice, entonces te voy a dar una buena noticia. Tu padre está vivo. Aprovecha, llámalo y dile cuánto lo amas. Entonces, ¿qué pasa?
Ese resentimiento, como dijimos antes, es lo que le impide al hijo amar a su padre, porque no puede ver más allá de lo que, de lo que le hizo la otra persona. Entonces, si tus relaciones van a ser exitosas o no van a ser exitosas, va a depender del foco que tengas en esa relación. Entonces, si quieres amar a tu pareja, a tus padres, a cualquier persona, tienes que enfocarte en sus virtudes. Y justamente eso es para eso necesitamos no guardar rencor, porque si guardamos rencor no podemos enfocarnos en virtudes, sino solamente en defectos. Bien, seguimos con la misma frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? Entonces, ustedes saben que, como he explicado muchas veces, esto está un poco más enfocado justamente porque es el ABC del judaísmo, está más enfocado del pueblo judío, pero yo creo que igual se puede, ¿cómo se llama? Extender hacia todos, incluso los que no son judíos. Pero imagínense lo siguiente, están cortando una zanahoria, tablita, están con la cuchilla, tac, 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 se cortan un dedo. ¿Se les ocurriría agarrar el cuchillo y clavártelo en la otra mano porque te cortó el dedo? O sea, es un poco tonto, como sabes que esa mano también es parte de ti, entonces si esta mano tomó el cuchillo y le cortó a la otra, entonces esta no va a ahora tomar venganza y clavarle el cuchillo a la que tenía el cuchillo antes. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que es parte de ti. Entonces, lo mismo pasa con el pueblo judío en este caso, y como dije recién, podemos extenderlo también a todo el mundo. Cuando entendemos que todos somos partes de la misma unidad, entonces entendemos que dañar a otra persona es dañarme a mí mismo, porque somos todo parte de lo mismo, somos uno. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis nos veían a todos como a todos los judíos iguales. No había uno sí, uno asá, no había diferencia, eran todos judíos. Y eso lamentablemente es un recordatorio uno de los recordatorios que a veces Dios nos envía para recordarnos que somos como todos iguales y que somos uno, y justamente que cuando no somos capaces de verlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, vamos con una historia de verdadera amistad, ¿ya? Entonces, en la época del Imperio Romano, crecieron dos jóvenes juntos en Israel y se volvieron muy buenos amigos. Pero después de un tiempo se fueron a vivir lejos uno de otro. Uno quedó en Roma y otro se fue a vivir bajo el Imperio Sirio. Pero siguieron siendo buenos amigos. Sin embargo, un día, el amigo de Roma va hacia Siria a visitar al amigo. Perdón por el ruido. Un aparato acá. Se demora un segundo. Sigo diciendo. Entonces, ya, perdón por eso. Cuando se fue a visitar a su amigo a Siria, ¿ok? Y hubo sospechas de que este amigo romano era un espía, ¿ok? Entonces, el emperador lo mandó a matar instantáneamente. Entonces, este muchacho romano dijo, espera, ¿no me vas a dejar ir a mi casa, a dejar mis cosas en orden, despedirme de mi familia, por lo menos? Entonces el emperador le dice, ¿estás loco? ¿Cómo sé que vas a volver? Le dice, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo un amigo acá en Siria que va a tomar mi lugar en la prisión. Si yo no llego para la fecha que tú me des, él va a tomar mi lugar y lo van a matar a él. El emperador dijo, esto no me lo quiero perder. Llamaron al amigo sirio y el amigo dijo, ok, ningún problema, yo tomo su lugar. Dijo, ok, te voy a dar 60 días para que te vayas a tu casa, pongas todo en orden y vuelves. Dice, si al atardecer del día 60 no volviste, vamos a matar a tu amigo que se queda en tu lugar. Ningún problema. Pasaron los días, tranquilo, se fue a su casa, se despidió de la familia y con mucho tiempo de sobra se devolvió para Siria. Pero problema que no había viento, entonces el barco no podía navegar bien y que una cosa y que la otra se demoró y llegó al puerto en la tarde del día 60. Fue corriendo a donde estaban
por ejecutar a su amigo. Y cuando llega, dice, esperen, esperen, no lo maten, aquí estoy, aquí estoy. Y para la sorpresa de todos, su amigo dijo, no, no cumplió su palabra, me matan a mí. Él no llegó, listo, era otro el trato, ahora me tienen que matar a mí, no lo maten a él. Dice, no, 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 ¿qué estás diciendo? Dice, bájate de ahí, me toca, me tiene que matar a mí. No, 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 me tiene que matar a mí. No, mátenme a mí, mátenme a mí, mátenme a mí. El verdugo estaba ahí, no tenía idea de qué hacer. Entonces, el emperador sirio interrumpió y dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a dejar ir a los dos, pero con una condición. Quiero que me hagan amigo de ustedes. Quiero ser su tercer amigo, dijo el emperador. Entonces, cuando hablamos de la última parte de la frase que dice yo soy Dios, este es el mensaje personal que Dios nos quiere dar hacia nosotros. Quiere decir, si ustedes no toman venganza, no guardan rencor y se aman, aman al otro como a sí mismo, yo quiero ser su tercer amigo. Yo quiero estar con ustedes. Si ustedes se aman, yo quiero ser su tercer amigo. ¿Ya? Y por eso es que dentro del mismo versículo, como dijimos antes, que Dios nos ordena amar a nuestro prójimo, termina diciendo yo soy Dios, porque si estamos unidos, Él está con nosotros. No tomes venganza ni guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Y terminamos con la primera parte que es la receta del amor. Lo que no saben es el segundo tema. Y el segundo tema también es muy importante. Y también es llamativo. Vamos a hablar de la autoestima y del secreto del éxito. Ah, la receta del amor era llamativo, pero el secreto del éxito es el secreto del éxito, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de la autoestima, ¿ya? La importancia de la autoestima no entra en debate, no hay discusión sobre eso, es demasiado importante, ¿ya? Entonces, el psicólogo famoso Abraham Maslow dijo que es tan esencial como la comida y la vivienda, o sea, hasta ese punto, ¿ok? Pero lamentablemente el hombre occidental busca logros para nutrir su autoestima. Entonces, por eso, cuando se presentan con los demás, dice, yo soy Juanito, soy corredor de bolsa, soy ingeniero en no sé qué cosa, soy experto en marketing, etcétera. Quiere decir que si otros te consideran importantes, te sientes valioso. Pero este enfoque trae algo muy en contra, que es el miedo al fracaso. Porque ¿qué va a pasar si nadie te reconoce? ¿Qué va a pasar si ya dejas de ser importante para la gente? Tu autoestima se va para abajo. Entonces, en la teoría de la evolución nos enseñan que el hombre no tiene un valor especial, que si bien es como un animal mejorado, básicamente, que incluso logró tener, digamos que el control o el gobierno sobre el resto de las especies, pero no tiene ni más ni menos valor que ellos, ni más ni menos valor ni que un gato, ni que un gusano, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? El mensaje que sacamos de aquí es que el hombre no tiene un valor propio y por eso necesita lograr éxitos tangibles para poder encontrarse valor a sí mismo y sentirse importante. Entonces, si el éxito es nuestro único pasaje hacia la autoestima, entonces muchos de nosotros nunca vamos a llegar. Incluso los que lleguen a tener el autoestima alto porque lograron mucho éxito, van a vivir teniendo miedo de que se les acabe el éxito y teniendo miedo de que la autoestima se les baje. Pero el judaísmo empieza con diciéndote el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Tiene su dignidad, tiene su propio valor el hombre. Es independiente de sus logros el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, ya por eso es demasiado importante. El Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, dice de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. Y hablamos de esto en las clases pasadas, que lo importante cuando uno hace las cosas es el esfuerzo que pone, ¿ok? Y
si no me equivoco, y esta historia ya la contamos, pero creo que vale la pena recordarla, y es que si hay dos personas, dos atletas que van a recorrer los 100 metros llanos y uno consigue récord mundial, perdón, en 9,3 segundos y el otro llega en 30 segundos, ¿cuál es el más exitoso? El que logró el récord mundial, sin duda. Pero si nos ponemos a evaluar y nos fijamos en el pasado de esta persona que tardó 30 segundos en recorrer los 100 metros planos y decimos, ¿qué le pasó a esta persona en su vida? Tuvo polio, no pudo caminar hasta los 14 años y después de años y años y años de esfuerzo, logró ser un atleta y correr 100 metros planos en 30 segundos. Entonces, ahí no hay duda quién es más exitoso. Por más que te hayas demorado 9,3 segundos, ok, le pusiste tu esfuerzo, está bien, pero no pusiste el esfuerzo que hizo la otra persona, que incluso lo hizo en 30. Entonces, cada uno de nosotros nace con un conjunto de circunstancias, ¿ya? Están determinadas por Dios para que saquemos al máximo provecho a nuestras vidas. Lo que define si somos exitosos o no es la forma en que nos enfrentamos al desafío y en que usamos nuestras herramientas para vivir. Y esta frase se la dije hoy a mi señora porque me encantó esta frase, la leí y piénsenla porque es muy buena. Dice, donde nos encontramos en la escalera es menos importante que cuántos escalones subimos. Lo voy a decir al revés para que se entienda, es una estrategia para que se entienda mejor. Es más importante cuánto esfuerzo pusiste y cuántos escalones subiste que el lugar en el que estás. Quiere decir que tú pudiste haber subido 2 escalones, pero con el mayor esfuerzo de tu vida, y otra persona puede estar en el escalón número 5, pero no le costó nada. Entonces, tu éxito es mucho más grande que el de él, incluso que él esté más alto, da lo mismo, no importa, lo que importa es el esfuerzo que le pusiste. ¿Por qué? Porque si estás haciendo tu mejor esfuerzo, vives constantemente con un sentimiento de realización. Y eso lo sabemos todos. Cuando uno se esfuerza y consigue algo, qué rico. Entonces, vamos con otra historia, una historia talmúdica. Entonces, había un muchacho que se llamaba Eliezer y era hijo de Urkenus. Urkenus era un rabino muy importante, un hombre muy rico. Y Eliezer estaba en la montaña cultivando y de repente se puso a llorar. El padre le dijo, ¿por qué lloras? Dice, si hace mucho calor aquí, en la montaña, te mando para abajo a la llanura para que cultives ahí. Sin embargo, cuando lo bajó a la llanura y estaba cultivando en la llanura, Eliezer se puso a llorar otra vez. Y el padre le dijo, ¿pero por qué estás llorando? Quiero aprender Torah, le dijo. Y Eliezer siguió llorando y siguió llorando hasta que vino el profeta Elías, y le dijo, ok, te vas a ir a Jerusalén a buscar a Rabí Yohanan ben Zakkai, que era el mayor sabio de la época. Y Eliezer fue a Jerusalén. Y como pueden adivinar, cuando llegó con Rabí Yohanan ben Zakkai, se puso a llorar. Le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo Rabí Yohanan. Porque quiero aprender Torah. Dice, pero ¿acaso ni siquiera te enseñaron a decir el Shema Israel, que es como es un estatuto, una mitzvah, un estatuto importante para todos los judíos, decir el Shema Israel, que son unos párrafos chiquititos, no es tanto. Pero es algo simple, básicamente, ¿no? Eso les quiero explicar. Dice, no, nadie me enseñó. Entonces, de esta forma, Rabbi Yohanan le enseñó el ABC del judaísmo. Y le dijo, ok, Eliezer, tuvimos éxito, ahora tienes que irte. Y Eliezer se puso a llorar. Y le dijo, quiero aprender más Torah. Ok, le dijo Rabbi Yohanan. Y le enseñó los 5 libros de la Torá, y le enseñó la ley oral. Y después le dijo, ok, ahora sí es hora de que te vayas. Y Eliezer de nuevo se puso a llorar y le dijo, quiero aprender más Torah. Y así continuó la situación hasta que un día Eliezer estaba tan sumergido en los estudios que Rabí Yohanan le dijo, ¿sabes qué? Párate y expone delante de todos los estudiantes acá lo que estás estudiando tú, lo difícil que son tus estudios, y expone de esto.
Entonces se levantó y se puso a exponer y todo. Y en ese momento entró el padre, Urkenus. El padre de Eliezer entró al salón, calladito, se sentó y esperó que su hijo termine de hablar. Cuando terminó de hablar, se acercó y le dijo, Eliezer, dice, hasta ahora, dice, pensé en repartir toda mi herencia entre todos mis hijos, excepto tú. Ahora quiero repartir mi herencia solamente a ti y a nadie más, le dijo. Y Eliezer le dijo, papá, si yo hubiese querido oro y plata, me hubiese quedado cultivando. Dice, a mí lo único que me interesa es aprender Torah. Y así continuó estudiando Eliezer y se convirtió en Rabbi Eliezer Ben Urkenus, que era el maestro del gran Rabbi Akiva. Para el que lo conoce, fue uno de los sabios talmúdicos más grandes. Rabbi Eliezer Ben Urkenus era su maestro incluso, entonces fue un gran, 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 gran sabio. Pero hay algunos elementos de esta historia que no se entienden, ¿ya? Entonces piensen en lo siguiente. ¿Cómo es posible que Urkenus, que era un gran rabino, no le enseñó Torah a su hijo, digamos? Es un poco ilógico entender eso, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué Urkenus puso a su hijo a cultivar? Si tú tienes a tu hijo y tú eres un hombre de mucho dinero, tienes empleados que cultivan y lo pones a tu hijo, no sé, de gerente, digamos, de la empresa, no lo pones a cultivar, que es el trabajo más bajo, digamos, que hay en ese rango, digamos. Y por otro lado, la última pregunta es, ¿por qué el profeta Eliau lo mandó con el sabio más grande de toda la generación para que le enseñe cosas básicas? Cualquier muchacho que estuve estudiando ahí con Rabbi Yohanan podía enseñarle las cosas básicas. ¿Por qué lo mandó con el más sabio de toda la generación? Entonces hay una pregunta que responde todo esto. Perdón, una respuesta que responde todas estas preguntas. Eliezer tenía una cabeza durísima, extremadamente malo para emprender. Obviamente que Urkenus había contratado muchos profesores para tratar de enseñarle Torá, pero no habían tenido ningún éxito. Entonces, ¿qué se supone que un padre va a hacer con un hijo que no tiene mucho éxito para aprender? No lo va a poner de gerente, lo va a poner en el trabajo más simple, por lo menos en ese rango va a ser exitoso, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero Eliezer dijo, quiero aprender Torá. Entonces, el único que podía enseñarle algo era Rabí Yohanan Ben Zakkai, que era el rabino más grande, el líder de la generación. Y el Rabí Yohanan luchó, luchó hasta que logró enseñarle los fundamentos del judaísmo. Y cuando Eliezer volvió a llorar y le pidió más, Rabí Yohanan dijo, ok, si funcionó una vez, ¿por qué no va a funcionar dos? Y le enseñó más cosas. Y así fue que Eliezer se convirtió en uno de los rabinos más grandes de la generación. Entonces vemos de aquí que incluso el menos calificado puede llegar al nivel más alto, pero tienes que quererlo apasionadamente, tienes que llorar por ello. ¿Ok? Entonces ese fue el mérito de Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en verdad tú quieres algo, tú quieres lograr el éxito, lucha, pelea, llora, hazlo con todo, como dicen aquí en Chile, con todo, si no, ¿para qué? Entonces, dale con todo, porque si no, no funciona. Y ahí vemos el ejemplo de Eliezer, Rabbi Eliezer, que le funcionó. Entonces, aprendemos que el éxito es un regalo de Dios. Y ahora quiero ver a ver dónde nos metemos, porque Maimónides dice que todo judío debe esforzarse para ser tan grande como Moisés, como Moshe. Obviamente, no todos nacimos con la inteligencia, el carácter, el liderazgo que tenía Moshe. Entonces, ¿cómo puede ser que se espere que seamos tan grandes como él? ¿Ok? El tratado de Megilá nos da la respuesta y dice, si haces el esfuerzo, encontrarás resultados. ¿Qué quiere decir con encontrarás resultados? Debería decir, si haces el esfuerzo, obtendrás resultados, no encontrarás resultados. ¿Ok? Entonces la respuesta para esto, y esta es una de las enseñanzas más grandes que existen en todos estos temas, y por favor présteme 10 de su atención,
La respuesta es que el esfuerzo y los resultados no son causa y efecto, ¿ok? El esfuerzo y los resultados no son causa y efecto. Los resultados son un regalo de Dios. Es algo que vas encontrando a medida que te vas esforzando lo necesario. Entonces, así como un padre le quiere dar todo a sus hijos, Dios también quiere que tengamos todo. Y nos da todo lo que nosotros queremos si hacemos el esfuerzo correcto. Y ahí está el secreto verdadero del éxito. Independientemente de nuestras limitaciones, nuestro potencial es ilimitado porque Dios está detrás de nosotros. Solamente hay que hacer nuestra parte. Y así terminamos la clase de hoy. Fue un poquito más corta, es verdad, pero fue, yo creo, muy, muy, muy inspiradora. Por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Voy a parar de grabar.